I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for... Somos una familia que viaja por Estados Unidos para mostrarte su cultura, costumbres y toda la belleza de este país. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy nos encontramos en un nuevo destino, nos encontramos nada más y nada menos que en Smithfield. Así que si quieres conocer cómo es esta nueva ciudad que te estamos visitando, quédate hasta el final de este video. La ciudad de Smithfield es la más antigua del condado de Johnston y está ubicada a solo 33 minutos en automóvil de Raleigh. Smithfield cuenta con una población de 13.888 habitantes. Cuenta la leyenda que Smithfield casi se convirtió en la capital de Carolina del Norte, pero perdió ante Raleigh por un voto. Sin embargo, mantiene su importancia ya que desempeñó un papel importante en la batalla de Bentonville, que se libró del 19 al 21 de marzo de 1865. Fue la última acción a gran escala de la guerra civil en la que un ejército confederado pudo montar una ofensiva táctica. Esta gran batalla, la más grande jamás librada en Carolina del Norte, fue el único intento significativo de derrotar el gran ejército de la Unión del general William T. Sherman durante su marcha a través de las Carolinas en la primavera de 1865. Bien amigos, empezando a recorrer el downtown, lo primero que encontramos en esta esquina es la librería pública o la biblioteca pública, que la verdad es que encontrar un sitio como ese en pleno downtown es espectacular, porque si tú vienes con niños puedes entrar un ratito y entonces leer un rato y observar todas las exhibiciones que hay allí adentro. Algo que me llamó bastante la atención es el reloj que está por aquí a mis espaldas, porque está en completo funcionamiento, que por lo general esos relojes no funcionan, pero déjenme decirles que exactamente ahorita son las 10:17 y ese reloj tiene las 10:17, así que encontrar un reloj como ese allí en total funcionamiento, la verdad es que me sorprende. Por lo general en todos los downtown hay un reloj así muy antiguo, pero este, como nunca, está en perfecto funcionamiento. Por aquí están unas esculturas hermosísimas que representan a la familia leyendo. Les voy a hacer unas imágenes porque por ahí están sentadas mis niñas esperándonos, pero la verdad es que está espectacular. Esto exactamente aquí en el pleno downtown de Smithfield. Bien, por aquí es donde está, mira, esta escultura que está aquí, que está espectacular. Por allá están mis chiquitas que no quieren salir y miren, es una familia sentada leyendo y está muy hermoso esa escultura, y dice que fue creado en el 1990. Está exactamente detrás de la biblioteca, que es esa parte que está aquí. Bien, y si se preguntaban cuáles son las horas en las que opera la biblioteca, opera de lunes a sábado, de 9 a 5 por lo general. El sábado cierra a la 1, pero el domingo está cerrado, así que ya saben, pueden venir a esta biblioteca que está aquí. Miren amigos, exactamente al lado de la biblioteca están como las oficinas donde puedes hacer tus cosas públicas, como por ejemplo pagar el agua, pagar los servicios que te presta el condado. Bien amigos, pero lo que está después de esas oficinas es lo que más nos llama la atención, porque es un museo dedicado a Ava Gardner. Y lo mejor de eso es que esta señora nació por aquí muy cerca y fue muy reconocida en los años 1940, súper reconocida en Hollywood, y adivinen de quién fue esposa, de Frank Sinatra. Así que les vamos a mostrar un poco lo que podemos ver por allí y ya van a sorprenderse. Bien amigos, vamos a empezar por este lado, porque este mural espectacular de la señora Ava es conmemorativo a todas las películas que ella estuvo en Hollywood. Recuerden que ella fue la mujer considerada más bella en su época allí en Hollywood, en todas esas películas, así que les vamos a mostrar cuánto cuesta la entrada y por supuesto cuáles serían los días que tú puedes venir a visitar este museo. Como pueden
ver, no solo vas a encontrar un mural conmemorativo a ella, sino que también vas a encontrar como 4 o 5 póster con las películas en las que ella salió. Y recuerden además una que es donde sale, aparte de su vida y su historia, algunas imágenes con Frank Sinatra. Recuerden que fue su esposa. Bien amigos, y si te preguntabas cuánto cuesta venir y entrar a este museo, la admisión es de los adultos $12, los niños cuestan 10, solamente de 13 a 17, y los menores de 6 es totalmente gratis. Obviamente hay descuentos especiales para seniors y para militares que también pagarían 10. Y los días, por ejemplo, el domingo es de 12 a 5 de la tarde y los demás días es desde las 9 hasta las 5. Así que ya saben, si quieren venir y visitar este museo, esos son los horarios. De todas maneras, les vamos a dejar el link por allá abajito en la descripción. Bien amigos, cosas que van a encontrar en ese museo son todos los vestidos que esa señora espectacular mostró y usó en sus películas, además de pósteres espectaculares, porque obviamente no entramos porque la verdad estamos un poco cortos de tiempo, pero les voy a traer algunas imágenes por aquí para que puedan ver, porque van a encontrar murales y cosas de ella espectaculares. Recuerden que fue una de las mujeres más hermosas de su época. Bien amigos, ahora vamos a entrar a este lugar, que el building se ve bastante antiguo y lo importante es que dentro vas a encontrar como cosas históricas. De hecho hay una exhibición, es totalmente gratis, y además de eso puedes encontrar como regalitos para comprar exactamente de aquí, del condado de Johnson, aquí en Smithfield. Así que vamos a ver qué podemos mostrar. Bien amigos, lo más interesante que vimos en este lugar es que era bastante original, para empezar, porque es de aquí, de la zona de Young. Y otra cosa, en esas historias que pudieron ver ahí y todos los lugares, las cosas que se pueden vender, lo más interesante y resultante que pude notar es que el hecho de que el condado o estas personas que vendían alcohol en los tiempos, la prohibición, le hayan ganado la legislatura, fue bastante inusual. Yo casi no he escuchado historia que en los tiempos de la prohibición del alcohol se ganara alguna legislatura para vender alcohol legal en esa época. La verdad era bastante fuerte, y que esas personas lo hayan logrado y hayan podido vender sus primeros licores legalmente aquí en el condado de Jones, la verdad que fue bastante interesante para mí. Así que espero que ustedes también les cueste interesante y tengan eso en mente. En ese tiempo vender alcohol era literalmente como vender droga el día de hoy. Bien, y como pudieron ver también en las imágenes, vieron que había una puerta de seguridad enorme de una bóveda. Era porque también era la sede del primer banco de aquí de Smithfield. Así que también van a conseguir parte de esa historia aquí y de la historia del condado y su gente, que la verdad que es bastante amable. La persona que nos atendió es una persona hermosísima y súper encantadora, y nos mostró todo lo que podíamos ver allá adentro. Así que espero que ustedes, cuando vengan a vivir aquí, también vengan un momentico y tomen su tiempito para compartir con las personas del lugar. Bien amigos, como pueden ver, todos estos buildings de esta área son súper antiguos, como ya les dije, y ya encontramos la placa conmemorativa donde dice que son edificios de 1913 y renovados en 1987, así que ya saben que están caminando por una parte de la historia de este condado. Bien amigos, y ahora estamos aquí frente a la corte del condado y de Smithfield. Pero lo más importante y relevante es la historia que hay detrás de este building, y ya se la vamos a mostrar, así que síganme. Bien amigos, y lo que quería mostrarles era esta piedra conmemorativa que está detrás de mí, que tiene unas palabras muy hermosas que le vamos a dar la descripción por acá, y si no se las digo yo en palabras, pero lo que dice es que las personas de Smithfield están orgullosas por el precio que pagaron sus generaciones anteriores en la Segunda Guerra Mundial, en la de Corea y en la de Vietnam. Así que todos esos nombres que están detrás de mí fueron las personas que se sacrificaron por la libertad de los norteamericanos y las personas de esta tierra. Así que ya saben que cuando vengan a Smithfield no pueden dejar de pasar por aquí por frente de la corte, porque van a ver unos monumentos
y unos detalles de esos lugares y esas personas que hicieron una diferencia en este downtown. Bien amigos, y esto que están viendo detrás de mí es otra piedra conmemorativa de estas guerras y las personas que participaron aquí. Y como se dan cuenta, hay muchas más guerras en las que las personas participaron aquí. Y como se dan cuenta, estuvieron en Qatar, Afganistán, en Panamá, estuvieron en la guerra de Vietnam, en la Segunda Guerra Mundial, estas memorias también estuvieron en la de Corea, obviamente. Y esto que está acá es una memoria completa de todas esas personas que se sacrificaron por la libertad de los estadounidenses y las personas que hoy disfrutamos de la libertad en Estados Unidos. Bien amigos, y esta esquina que está aquí, que está en la misma parte donde está la corte, es una esquina representativa o en conmemoración a todas esas guerras, pero especialmente a la de Smithfield, la toma de Smithfield que pasó aquí, la primera guerra civil estadounidense, porque acuérdense que la guerra no terminó en una toma, hubieron varias contonazos, y una de las más famosas de Smithfield fue esta que fue en 1865, la toma del río de aquí de Smithfield, la cual los lugareños defendieron con todo su honor y toda su sangre. Así que ya saben amigos, esta plaza está aquí para conmemorar esos días. Bien amigos, y para empezarle a dar datos, esta vez con respecto a qué comercio tú puedes encontrar aquí en Smithfield, resulta que Smithfield, aparte de dedicarse a la ganadería y a agricultura, de hecho con respecto a la agricultura representa el 10% de producción de todos los Estados Unidos con respecto a la batata, así que ya saben de dónde viene la gran mayoría de la batata en todos los Estados Unidos. Ahora, con respecto a las compañías, resulta que Smithfield tiene compañías de textiles, de cereales, inclusive de laboratorios y por supuesto muchas compañías como Amazon, que casualmente en este año 2022 va a abrir su nuevo building aquí. Eso representará más de 500 nuevos empleos, así que si estás buscando un lugar nuevo donde trabajar, ya sabes que Smithfield tiene muchas oportunidades. Bien amigos, y en estas oficinas están dedicadas específicamente a la protección de los niños en la corte, o sea, exactamente para, de hecho, el letrero dice somos la voz de los niños de la comunidad y su representación. En este caso, por ejemplo, cuando los niños están con negligencia en alguna casa o por lo menos cuando están como niños foster y toda esa parte de protección a los niños. Así que si por casualidad lamentablemente ven algún caso relacionado a eso aquí en Smithfield, aquí es donde pueden solucionar y buscarle solución a todos esos problemas. Bien amigos, y por esta parte del downtown, como vieron por donde pasamos, van a encontrar pequeños restaurantes, pequeños cafés y además de eso, pequeñas oficinas. Inclusive vimos una tienda así súper antigua donde crean llaves. Obviamente te pueden recrear una llave que ya perdiste o tal vez una llave conmemorativa de tu familia, así que ya saben, pueden encontrar todo eso por aquí. Y además vas a encontrar muchos restaurantes y hay un fondo musical espectacular, así que va a ser muy agradable encontrar un lugar espectacular para tu comer cuando andes por aquí por Smithfield. Bien amigos, y vamos a hacer una pausa por todo este recorrido por Smithfield para recordarte que si no te has suscrito a nuestro canal, no olvides suscribirte, es totalmente gratis. Además recuerda activar allí la campanita para que si YouTube te notifique cada vez que subimos un video nuevo cargado de información y todas nuestras aventuras. Y por supuesto recuerda seguirnos por todas nuestras redes sociales. Bien amigos, y en toda esta cuadra van a encontrar una gran variedad de tiendas, tanto de ropa, de bisutería y también una con respecto a la decoración y casas. Y además, por si necesitas, hay también oficinas de abogados. Ahora, lo más importante que vimos hacia allá, hacia el final, es un teatro, y lo otro resaltante es que tiene que ver con la renta. Así que vamos a irnos hacia aquella esquina para mostrarle tal vez algo que tenga que ver con las rentas, que ya lo vimos, y un teatro.
Bien, amigo, y lo que me acaba de sorprender con este teatro que te acabo de mostrar en las tomas anteriores es que a pesar de ser un teatro antiguo, que uno pudiera pensar que hacen obras de teatro o pasan películas antiguas, no. A pesar de ser tan antiguos, siguen pasando películas actuales, así que Smithfield, con todo y todo que es un pueblito bien conservador y bien tranquilito, todavía se conserva como que trata de mantener su actualidad con respecto a las cosas antiguas. Así que este teatro sigue siendo funcional y si quieres venir a ver una película barata, ven aquí porque las entradas van desde $8, amigos, desde $8. Eso no lo vas a conseguir en Raleigh, ni mucho menos. Y por lo que acabo de ver, los niños, $6. Así que ven a ver una película nueva en un teatro antiguo en Smithfield. Way back a year ago. Bien, y como dato más interesante todavía, si vienen los martes, son $4 las entradas. Así que si quieres ver Doctor Strange o alguna otra película en estreno, son $4 los martes. Así que si estás cerquita de Raleigh o Clayton, ¿qué te parece pagar $4 por ver la película que está de moda en este momento? I ain't going back, I'm not falling. I'll push all my chips and call all in. I'll bet on myself. Bien, amigos, y aunque en estos apartamentos que les dije que les iba a mostrar no hay apartamentos ahorita a la renta, obviamente ustedes saben que yo no les voy a dejar de dar datos con respecto a la renta, y acabo de encontrar una casita muy cerquita de aquí del downtown en $1,275 mensuales y tiene 3 habitaciones y un baño. Así que ya saben que si quieren tal vez rentar, no apartamentos en este caso, sino una casita, está en $1,275 aquí en Smithfield. The past is where it stays. Way back a year ago. Bien, amigos, y ese lugar que le acabo de mostrar tiene algo particular. Es un lugar para pagar fianza, ¿ok? Por eso que ustedes ven que dice Área 51 es como top secret. Obviamente es algo bien disimulado. Y la foto que sí se podía medio ver adentro era de Al Capone, una persona que se encargue, le encantaba pagar fianza para salir libre por todas las denuncias y las veces que lo metieron preso. Recuerden de quién es Al Capone, y si no, vamos a dar una investigación y busquen la manera de averiguarlo. Pero creo que le voy a dar una pequeña plus y era el mafioso más grande de toda la historia norteamericana. Así que ya saben, si tienen un problemita con la ley y quieren pagar una fianza, esta persona aquí los pueden ayudar, ya saben. Tatico. It would never be fine. I strive just to say I'm alright. Bien, amigos, y esta tienda no es solamente una tienda de vestidos exclusivos y espectaculares, sino que también te hacen como trajes a la medida, no solo de vestidos, sino también de trajes formales. Así que si quieres venir a que te hagan un traje a la medida, eso sí, debes venir con una cita para poder hacerte tu traje a la medida. Bien, amigos, y cosas que hemos dado cuenta que en el downtown de Smithfield hay muchos restaurantes y variedad. Ahí eso que le acabo de mostrar era un italiano, y por aquí está uno de dinner. Y la verdad es que tiene bastante variedad. Así que cuando vengan a Smithfield pueden venir a pasar una tardecita o un sábado de la mañana, venir a echar una cenita por aquí o un desayunito. Les va a quedar espectacular porque la verdad tiene bastante variedad. Me encanta este pueblito, ya no es bastante comodito y muy fresco, la verdad. Going back, I'm not falling. I'll push all my chips and call all in. I'll bet on myself, you keep stalling. Bien, amigos, ahora nos encontramos de este lado del downtown porque hemos encontrado 2 locales completamente hispanos. Uno que se llama Tienda y Panadería y Taquería, que vende comida salvadoreña y mexicana. Perdón, salvadoreña no, hondureña y mexicana, no salvadoreña. Bueno, por lo menos el letrero lo dice. Y este que nos llamó la atención, que en español para nosotros lo más conocido sería como raspado, como dice allí, pero obviamente allí se llaman como, de hecho se llama Hills of Snow, como de nieve, porque son como copos de nieve, y dice que hay 101 sabores, así que si andas por aquí por estos lados ya sabes que puedes comer allí y luego refrescarte aquí en esta tiendita. Bien, amigos, y otro lugar que ustedes pueden disfrutar muy cerquita del downtown es estas adyacencias al río News. Recuerden que está muy cerca del downtown y además de eso tiene un área para picnic. Este lugar se llama Buffalo Creek Greenway, o sea, pueden caminar, pueden manejar bicicleta, solamente que hasta 10 millas por hora. 10 millas.
Sí, es 10 millas por hora, ya lo iba a decir en kilómetros. Y por supuesto pueden venir a pasear a su perro. Ahora, si tienen embarcación, también hay un lado donde pueden venir a disfrutar de eso. Claro, en estos días tal vez no está muy alto porque ha llovido mucho y como pueden ver, que ya les vamos a mostrar mejor, el río no está en condiciones. Pero si tienen embarcaciones o kayaks, también pueden venir aquí a disfrutar de esta área. Bien amigos, como pueden darse cuenta, este es el área de picnic donde estoy parado en este momento. Está casi que la parte alta del senderismo y la verdad que está bastante bonito, limpiecito, está bastante arreglado. Y con esa vista que tienen allá atrás, imagínense cuando el río esté clarito y ya no esté así todo alborotado porque anoche hubo una tormenta. Así que pueden pasar una tarde espectacular aquí con su familia y disfrutar de una comidita rica mientras pasean al perrito y a los niños. ¿Qué les parece? Bien amigos, si tú tienes tu embarcación debes venir a este sitio porque aquí vas a encontrar todas las reglas, como por ejemplo dejar libre el área de acceso para los botes, mantenerla limpia y por supuesto hay anuncios con respecto a las temporadas de pesca de específicas especies, así que tienes que estar pendiente si tú vienes a disfrutar de la pesca aquí en este río. Bien amigos, lo quisimos traer a esta parte del aeropuerto regional de Johnson County, o sea de aquí de Smithfield, y resulta que estamos investigando y no, aunque es un aeropuerto regional, no es un aeropuerto para vender tickets comerciales, o sea no hay vuelos comerciales, es solamente para los dueños de avionetas que lo hacen de manera divertida y por supuesto además hay una escuela de vuelos de aquel lado, así que si te gusta la parte de la aviación puedes venir a hacer tus vuelos aquí a practicarlo, o si en este caso pues tienes a alguien que tiene una avioneta aquí, te puedes venir a echar un paseíto en esta área. De hecho, recuerdo que hace aproximadamente 2 años vinimos a esta misma área, pero no vinimos al aeropuerto, sino de aquel lado, y era para ver una exhibición, porque de vez en cuando en tipo feria ellos hacen exhibiciones de las avionetas, así que ya saben, pueden disfrutar además de esta parte aérea aquí en Smithfield. And for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Bien amigos, ahora vinimos a este edificio que resulta, como ya les dijimos, que es la parte donde está la clase, donde están las clases de aviación que se llama Blue Line Aviation, y además de eso hay un restaurante en el tercer piso que ya vamos a mostrarles. Bien amigos, ahora estamos en la entrada del restaurante, pero obviamente hay que esperar porque tiene que ser como un tipo de reservación. Vamos a ver si podemos entrar. Pero para que sepan la información, se llama Low and Slow, así como bajo y además lento. Y es un lugar, me parece que de puras carnes y otras exquisiteces que pueden encontrar aquí en este aeropuerto regional. Bien amigos, y otro lugar que no puedes dejar de visitar aquí en Smithfield es el Premium Outlet de aquí de Carolina. De hecho se llama Carolina Premium Outlet. Pero para que disfrutes de ese video completo, no te pierdas nuestro próximo video. Bien amigos, muchas gracias por llegar al final de este video. Espero les haya gustado todo este recorrido y toda la información que les dimos de esta nueva ciudad llamada Smithfield. Así que si quieres conocer más información de todas estas ciudades que estamos visitando, recuerda suscribirte a nuestro canal si no lo has hecho. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en un próximo video.